Pues yo siempre tengo como muchas dudas de la palabra posconflicto. Me parece que es mejor hablar de posacuerdos, porque digamos en Colombia son muchos los conflictos que hay. Uno es el conflicto armado, pero incluso más grande que ese conflicto es el conflicto social. Muere más gente dentro del conflicto social que dentro del conflicto armado. Se habla de que han muerto 5.000 niños por desnutrición en La Guajira, por ejemplo, porque unos multinacionales desviaron el río Ranchería. Imagínate el desplazamiento forzado que fue que a la gente le quitaron la tierra para otra gente apropiarse de su tierra. Entonces, que por eso hablar de posconflicto es como si se termina, digamos, lo que el establecimiento quiere es que se hable de posconflicto, para que cuando se termine el conflicto armado, el poder decir ya se acabaron todos los conflictos, entonces el gobierno que hay es perfecto. Y resulta que esto es muy viejo, la desigualdad social en Colombia es demasiado vieja, entonces no se va a acabar los conflictos con los acuerdos de La Habana. Por eso yo personalmente prefiero hablar de posacuerdos que de posconflicto, aunque posconflicto es la palabra que más se utiliza en los medios e institucionalmente. Entonces la pregunta era el papel del arte. Pues yo creo que es muy importante, no es único. Uno puede decir que el arte va a transformar lo que no ha transformado el Estado en siglos y en años de abandono en las regiones y a ciertos sectores sociales. Pero sí es determinante, es muy importante y está muy abandonado la noción de lo que puede hacer el arte en la sensibilidad de la gente. Digamos, no hay una consideración a nivel de política de Estado de lo que representa la cultura y de lo que representa el arte. Este conflicto social en Colombia de la exclusión ha hecho un daño a veces irreparable en las comunidades y en las personas. Ha enfermado la sociedad, digamos, la ha enfermado. Entonces se necesita una transformación estructural de fondo, pero que tenga en cuenta la cultura. Se necesitan unas transformaciones reales, o sea, si no damos un salto para que Colombia deje de ser uno de los países más desiguales del mundo, nada cambia. Y el arte juega un papel en la sensibilización de la gente, hay un arte también. El arte tampoco se puede idealizar. También hay un arte, igual que en el cine, hay unas películas que promueven la violencia y hay otras películas que cuestionan la violencia, que son más humanistas, que trabajan por un mundo distinto. Igual pasa en todas las artes. Entonces nosotros aquí hacemos un arte que contribuya a disminuir la violencia, que contribuya a cuestionarla, a preguntarse quiénes son los responsables también. Y nos interesa mucho, más allá del perdón o de la venganza, la justicia, la verdad y la justicia y la reparación. Pues es que la reconciliación no puede estar por encima de las condiciones sociales en que vive la gente. O sea, tú no le puedes pedir a un hombre de la calle que no ha tenido nada, que no tiene casa, que no tiene cómo educar a sus hijos, que no tiene donde nada, reconcíliese. O sea, la reconciliación puede ser un valor, pero es mucho más fácil reconciliarse para una persona que tiene todo, que tiene como pagar la universidad, que tiene casa, que tiene todo, pero el que no tiene nada es difícil reconciliarse. O sea, yo no me reconcilio con la exclusión social. Me puedo reconciliar con las personas, pero no me puedo reconciliar con un sistema que excluye al 70% de la población. Sí, claro, yo creo que el arte ayuda mucho, la creación ayuda. A mí me gusta más la palabra transformación que la palabra sanación. Como la gente, yo trabajo mucho con víctimas hace mucho tiempo, muchos años. Yo misma soy sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica. Yo creo que lo importante de la creación es cómo la gente puede, a través del arte, transformar el dolor en fuerza, transformarlo en otra cosa. Usted habla con las madres de Soacha ahora y antes de que ellas empezaran y son personas que ya son capaces de, no digo que sea solamente por el arte, también se debe a la lucha de ellas de todos los días de no abandonar el caso, pero digamos son personas que son capaces, han sido capaces de transformar ese dolor en muchas cosas, en reclamo. Ellas ya conocen de leyes,
como ustedes no se imaginan. Entonces son capaces de convertir al público en un tribunal de justicia, son capaces de demandarle al presidente, son capaces de preguntarle a la sociedad, son capaces de preguntarle a los órganos de justicia, son capaces de sensibilizar al público, o sea, han sido capaces de transformar el dolor de una cosa personal, individual, en una cosa social y colectiva. Eso es mucho más importante que cualquier cosa, porque hay muchos términos religiosos que son muy bonitos. Yo no soy religiosa y los respeto mucho, como de que hagamos de cuenta que no pasó nada, unámonos todos, cojámonos de la mano. Eso a mí me parece respetable, pero a mí me parece más respetable todavía indagar en las causas que le han dado origen a esta violencia que estamos viviendo, entenderlas para poder erradicarlas y para poder transformar esta sociedad. O si no, seguimos en las mismas, haciendo como... Yo trabajo con las víctimas, pero yo no lo hago como un acto de caridad, lo hago como un acto de creación y como un acto de permuta de saberes. Ellas saben unas cosas que yo no sé y yo sé unas cosas que ellas no saben. Entonces, al encontrarnos, pues podemos hacer una cosa muy hermosa como la que hemos hecho durante todos estos años. Claro, la memoria es importantísima en la construcción de la verdad, y una sociedad tiene que tener memoria para poder... Hay que documentar el dolor, hay que documentar el horror, pero también hay que documentar la resistencia. O sea, no se puede documentar solo una parte, ¿no es cierto? Entonces, y reconstruir la memoria también es un acto de conocimiento, porque por ejemplo una persona puede creer que la persona que mató a Carlos Pizarro, por ejemplo, que ayer y hoy se está conmemorando los 25 años, fue un joven sicario que se montó en un avión, pero resulta que eso no es así. Entonces ahí la memoria está falseada, o sea, la justicia ha sido manipulada y la memoria está falseada. O sea, la gente le ha convencido que es un muchachito loco por ahí que le dio por matarlo. No, detrás de ese muchachito, ¿quién pagó? ¿Quién ordenó? ¿A quién beneficiaba la muerte de él? ¿Quiénes estaban interesados en exterminar ese movimiento? Esa es la memoria que tenemos que guardar, esa es la verdad que tenemos que indagar. Porque es como si tú tienes un hermanito o un hijo que te ha sustraído un dinero, por ejemplo. Tú no lo puedes perdonar si no sabes la verdad. Si nunca sabes si él lo hizo, nunca vas a poder saber de qué se trata. Solo cuando sepas de qué se trata, puedes entender que es que, no sé, algo le pasa, ¿no es cierto? Sí, nosotros trabajamos mucho en eso. Digamos, hacemos un arte que indague en la Colombia profunda, en lo más profundo de la sociedad, en cosas que la gente no las ve tan fácilmente, porque los medios son muy manipuladores de la opinión pública. Entonces, el arte puede ayudar mucho en ese sentido, precisamente desentrañando, poniéndole a la gente en escena cosas que la gente cree que son, mostrándole la anormalidad de lo que la gente cree que es normal. La gente cree que es normal a veces que haya niños en la calle pidiendo, por ejemplo. Eso no es normal, eso es una aberración. Entonces ese es el papel del arte, poder mostrar la anormalidad de cosas que la gente ya las tiene naturalizadas, ¿no? Al principio no es fácil, pero después es más, pues nunca es fácil crear. Porque cuando la gente no quiere hacer una cosa de repetición o de especulación, pues no es fácil, pero sí es muy apasionante. O sea, con ellas trabajamos mucho la creación colectiva, entonces ha sido muy interesante, pero muy interesante, porque ya llevamos muchos años como investigando cómo encontrar un lenguaje que nos permita ahondar en estos problemas del conflicto social de Colombia, pero también encontrar una estética para hacerlo. No basta el problema para poder mostrarlo en una escena. Eso lo pueden hacer mejor los historiadores o los sociólogos o los políticos. La política puede denunciar esas cosas, pero para que lo pueda hacer el arte necesita tomar esos materiales
y hacerles un trámite artístico, encontrar una estética para hablar de lo que nos pasa. En eso estamos. Es otro lenguaje y también es de un impacto muy grande, pero el teatro tiene esa posibilidad de la presencia viva, de tener a la madre de Soacha ahí hablando de lo que ha pasado, y de tener los actores y las actrices casi que respirándote en la nuca, ¿no? Entonces eso produce un efecto en el universo de la sociedad diferente de los efectos que produce el discurso político o el discurso mediático, diferente. Pues las madres de Soacha, de verdad, son unas personas que se han transformado y además la pasión que tienen por el teatro, porque han encontrado un lugar donde se les respeta mucho y donde la creación de ellas les sirve a los artistas y los artistas nos ponemos también al servicio de los testimonios de ellas. Es como un intercambio de saberes. Ellas, una víctima con la que yo trabajé hace un tiempo, hizo una metáfora muy interesante de lo que representaba el proceso artístico en la creación para una persona que ha tenido un impacto de una situación que la ha victimizado de manera brutal. Ella decía que al principio era como cargar un piano en la espalda, después era como poner el piano al lado, y que ahora, después de varios años de estar en la creación artística, era como poder tocar el piano. Entonces esa es una metáfora muy bonita, porque una persona no puede vivir solo del dolor. Como si uno tiene una enfermedad y cuando la vida se le vuelve puro dolor ya no vale la pena. Pero si uno ese dolor lo transforma en otra cosa, la persona se vuelve muy fuerte, muy fuerte. Este país ha sido capaz de transformar el dolor. Colombia es increíble en la resistencia también. Pues esa es la pregunta que yo me hago también, porque hay mucha insensibilidad. Todos estos años de autoritarismo y también a nivel del mundo, ¿no? El neoliberalismo es una política de insensibilización social muy grande, donde todo se convierte en mercancía. Entonces es muy difícil, es decir, el mundo en este momento es bastante hostil al arte y a la creación, muy deshumanizado. Entonces, hay un caldo de cultivo universal para esto. Y entonces, y en situaciones de conflictos, cuando más necesitamos acudir al humanismo, a un arte que contribuya a disminuir la violencia, a una estética que nos hable de lo que nos está pasando también. Pues es difícil, pero y una sola golondrina no hace verano. Somos muy poquitos los que estamos en esto y que nos lo proponemos un poco más allá de hacer como una obra de ayuda, no es que no ayude, ¿me entiende? Pero no es la única función. A mí me interesa, más allá de la ayuda, la transformación, a contribuir a transformar la percepción del espectador sobre la realidad. Que la gente se sacuda y que la gente sienta que esto hay que cambiarlo. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad, digamos, ustedes, los referentes, no sé, actores, dramaturgos, cantantes, que no son víctimas, pero que sí son referente para la sociedad colombiana? ¿Cuál es la responsabilidad dentro de este proceso de paz o de este conflicto y de este marco en el que estamos? Pues esa es una buena pregunta, porque muchos artistas creen que son como iluminados y que no tienen ninguna responsabilidad. Por ejemplo, artistas que tienen incluso un gran prestigio. El prestigio es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Nosotros sabemos que si una persona como, no sé, como esas personas tan populares de la televisión o algo, dice algo importante en relación con el conflicto, pues la gente la escucha mucho porque tiene muchos seguidores y tiene... Entonces, por eso digo, no basta que utilicen eso como un privilegio egoísta para su escalamiento económico y de prestigio, sino también para contribuir a transformar la sociedad. Entonces, el artista tiene que tener una responsabilidad también con la sociedad. Así como la sociedad le ha dado ese prestigio, él también tiene que devolver eso en responsabilidad. Pues a algunos no les interesa. Estamos hablando de las personas que nos interesan.